gustaría compartir, ¿verdad? Es lo que hace hablar un poquito de lo que es la guerra espiritual. Muchas veces en los hogares, ¿verdad? Y hay situaciones, hay problemas que pasan y a veces no nos damos cuenta que el enemigo entra a atacar la familia, los hijos, y usted puede darse cuenta aún cuando, ¿verdad? Viene una bendición, cuando aún recibió una bendición de parte de Dios, como muchas veces se levanta la oposición, se levanta el enemigo para querer robar lo que Dios nos ha dado, y muchas veces no nos damos cuenta de que es algo espiritual que tenemos que pelear. Entonces hace rato yo meditando, ¿verdad?, en esta palabra, me gustaba mucho porque, ¿verdad?, como familia siempre tenemos que estar alerta, siempre como padres de familia tenemos que estar vigilantes, ¿verdad?, y vigilando lo que es la casa del Señor, primeramente nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, y no darle cabida a cosas que quieran venir a robar la paz, a robar la bendición que Dios nos ha dado. Y en esta hora yo quiero que usted me acompañe en Efesios 6, del 12 al 13. Vamos a leer estos dos versículos. Efesios 6, 10 al 13. Vamos a leer estos tres. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego ya el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Amén. Dice, y habiendo acabado todo, estés firme. Porque en el día malo es donde muchas veces la gente desiste, muchas veces la gente retrocede, ¿verdad? Cuando viene el problema, la situación, la gente prefiere correr o prefiere alejarse en lugar de Dios, en lugar de acercarse a Dios. Y ahorita, ¿verdad? Podemos mirar que cuando los niños entran en la escuela, se levanta una guerra en la mente de ellos. ¿Por qué? Porque en las escuelas hay tantas cosas que los niños están expuestos a mirar, a escuchar, aún, ¿verdad? Muchos niños en las escuelas han sido tal vez abusados en cierta manera, verbalmente, físicamente, el bullying. Entonces, esa es una guerra espiritual que muchas veces nuestros hijos están lidiando, están enfrentando en las escuelas cuando ellos salen de casa, y nosotros muchas veces como padres de familia no nos damos cuenta lo que está pasando. Pero aquí dice que, ¿verdad?, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino nuestra lucha que tenemos es espiritual. Entonces tenemos que saber de que como padres de familia siempre tenemos que estar vigilando por el bienestar de los nuestros. Y algo que, ¿verdad?, yo meditaba y miraba cómo muchas veces cuando vienen esos momentos difíciles, porque usted puede sentir cuando hay un ataque, cuando hay de repente la oposición se levanta, ¿verdad?, como el enemigo siempre quiere, lo que quiere es alejarnos del propósito de Dios, alejar que nuestra fe decaiga, que dudemos de lo que Dios puede hacer. Y ahí es cuando tenemos que entender que Dios está ahí por nosotros y que nuestra lucha es espiritual, ¿verdad? Y a veces la agarramos en contra del esposo, de la esposa, lo agarramos en contra de los hijos, sin saber que todo eso es algo que tenemos que pelear en oración, con la palabra, ¿verdad? Para que el enemigo pueda, para que nosotros podamos salir victoriosos y el enemigo pueda salir de nuestros hogares, ¿verdad? Cuando le abrimos esas puertas, cuando permitimos que ciertas cosas lleven nuestros hijos a la escuela, a la casa de la escuela. Hay cosas que tenemos que mirar que no son de parte de Dios, que simplemente eso te va a traer problemas en el hogar. ¿Por qué? Porque acuérdese, hermano, que nosotros estamos en un mundo caído, donde gobierna Satanás, donde la lucha en los aires es fuerte, y a veces no nos damos cuenta que al abrir una puerta a nosotros, ¿verdad?, para algo que dejamos entrar, no nos damos cuenta que le estamos abriendo la puerta al enemigo para que entre y para que traiga discordia en la familia, para que traiga enfriamiento, para que traiga tantos problemas que suceden como hogar, como familia. Entonces nuestra lucha siempre tenemos que entender de que no es con el que está al lado de nosotros. Muchas veces en los hogares lo que miramos es que el hombre y la mujer tienen problemas, involucran a los hijos,
y lo que menos hacen es pedirle a Dios guianza, es orar, porque piensan que es algo que la persona lo trae en contra de la otra persona, o piensa que porque están molestos, porque se enojaron, sin saber que todo esto afecta, ¿verdad?, a todo el hogar, toda la familia. Y nos ponemos a pelear con cosas o por cosas insignificantes, nos ponemos a pelear con los que están en la casa, en el hogar, sin saber que esto va más allá. Entonces, hay cosas que a veces tenemos que, hermano, tenemos que estar atentos y no podemos ignorar ciertas cosas que pasan a nuestro alrededor. Entonces, aquí, ¿verdad?, la Biblia nos enseña que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Dice que la lucha que tenemos es contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas. Imagínense todo lo que, ¿verdad?, con lo que nosotros nos enfrentamos día a día. Por eso es que a veces usted se levanta y como que anda desanimado. ¿A cuánto les ha pasado que nos levantamos y como que, verdad, como que no tenemos ese ánimo, nos acostamos animados y nos levantamos como desanimados, como que quisiéramos, verdad, quedarnos ahí en la casa, estar todo el día ahí? Entonces nos ponemos a pensar de que ahí el enemigo está tomando ventaja, porque la lucha es en los aires. La lucha es, ¿verdad? Nosotros podemos dormir y descansar, pero tenemos un enemigo que no descansa. Tenemos un enemigo, un adversario que él en todo tiempo está mirando cómo hacernos caer, cómo alejarnos de la presencia del Señor. Y aquí miramos tres cosas. Dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y algo que, verdad, aquí meditando lo que significa principado. La palabra principado significa arge en el griego. Literalmente significa gobernador. De ahí se deriva la palabra arcángel. Entonces, un arcángel es alguien que gobierna sobre los ángeles. Entonces, cuando hablamos de principados, estamos hablando de arcángeles. Estamos hablando de personas que gobiernan, de rangos altos, que gobiernan a los que están debajo de ellos, que son los ángeles. Podemos decir, ¿verdad?, en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, están los arcángeles, están los ángeles. En el mundo de Satanás, igual, hay principados y están los demonios que gobiernan a favor de los principados. Entonces, cuando alguien llega a ser un gobernador, se considera como un príncipe. Cuando una persona llega a gobernar cierta área, puede ser en nuestro hogar, en la vecindad donde vivimos, en la ciudad donde vivimos. Cuando una persona llega a gobernar, se convierte en un principado, en alguien que es ya de alto rango. Entonces, un príncipe ejerce dominio sobre otros. Entonces, aquí yo quiero que usted entienda, hermano, que, ¿verdad?, las potestades y las autoridades es lo mismo. O sea que cuando nosotros hablamos de potestades, nosotros podemos hablar de lo que está gobernando en esa área, pero son aquí vamos a que quiero entrar un poquito en esto, porque son diferentes potestades que gobiernan, son diferentes áreas que gobierna lo que es un principado. Entonces, en Efesios 2:2 dice, ¿verdad? Bueno, aquí miramos cómo las potestades tienen autoridad y tienen dominio sobre un territorio o una ciudad. Entonces, Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Entonces, cuando estamos hablando, ¿verdad?, de que de los principados que operan, es porque están gobernando en los aires. Entonces, nosotros tenemos que entender que cada día hay esa lucha. Cada día nos levantamos mirando, peleando, ¿verdad?, por lo que se nos levanta, se nos opone. Pero aquí nosotros tenemos que saber que tenemos armas, hermano, armas que nos van a ayudar a salir victoriosos de cualquier cosa que se levante en nuestro hogar, en nuestra familia. Lo primero que tú tienes que saber es que las armas que nosotros tenemos, dice que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir las fortalezas, para destruir todo lo que se levanta en contra de nosotros. A través de la palabra de Dios podemos destruir todo eso, a través de la oración. Entonces, ahorita nosotros hemos estado orando mucho, ahorita que entraron los niños a la escuela,
¿Por qué? Porque ya cuando una vez la persona, las escuelas se comienzan a abrir, ahí es donde miramos la lucha que hay, y ahí es donde miramos cómo ahí a esos principados, ¿verdad? Son asignados a escuelas, son asignados a universidades, son asignados a diferentes áreas para poder opacar la vida. ¿Por qué cree que muchas personas, muchos jóvenes entran a las escuelas y se desaniman? Muchos jóvenes empiezan a estudiar y se mira el decaimiento de ellos. ¿Por qué? Porque comienzan a descuidar su relación con el Señor, y porque la atmósfera donde ellos están, tal vez no están lo suficientemente preparados para poder salir adelante, sino que esa misma atmósfera los envuelve a ellos. Entonces aquí, como padres de familia, tenemos que saber que todo esto es bien real. El mundo espiritual es bien real. El mundo, ¿verdad?, de las tinieblas es tan real como el mundo del Señor, como ¿verdad?, la luz de Jesucristo es tan real como también las tinieblas son reales. Entonces tenemos que saber que cuando nosotros nos enfrentamos, ¿verdad?, a ciertos problemas, a ciertas luchas, cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones, tenemos que mirar realmente de dónde es que está viniendo todo eso. Si es algo que podemos solucionar, ¿verdad?, en lo secular, o si es algo que tenemos que pelear en lo espiritual. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, cuando Satanás mira que una familia está avanzando, cuando Satanás mira que un hogar está prosperando, cuando mira que está habiendo restauración en un hogar, en un matrimonio, es cuando él comienza a atacar ese lugar, porque él sabe que, ¿verdad?, la persona está obedeciendo a la palabra de Dios, sabe que hay una bendición de parte de Dios. Entonces él comienza a poner estrategias, a llevar ciertas cosas que, si nosotros nos descuidamos o si damos cabida, todo eso llega a dañar nuestra relación como matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos. Entonces, algo que Dios nos ha enseñado es siempre a estar alertas, a pelear. Dice que no ignoremos ¿verdad?, las maquinaciones de Satanás. ¿Por qué? Porque él siempre va a estar queriendo destruir de otra manera nuestra relación con Dios. Y como familia, hermano, es bien importante que tú te mantengas en oración, que tú mantengas siempre con tus hijos ese tiempo, ¿verdad?, para que ellos también se desarrollen en esa área, porque miramos un decaimiento en los hogares donde de repente estás bien, de repente familias que están bien, ya cuando acordamos se alejaron, volvieron al pecado, le dieron cabida a Satanás. ¿Por qué? Porque había una lucha, y verdad, y muchas veces la persona no se dio cuenta, no estaba tal vez entendiendo de que esa lucha, verdad, que tenían ellos era espiritual. Entonces miramos donde nosotros tenemos que entender que lo que es Efesios 6, 12 al 13 nos enseña lo que gobierna los aires, lo que está trabajando en los aires. Entonces, como padres de familia, nuestro deber es siempre cubrir nuestro hogar, nuestra casa, orar por nuestros hijos, para que, mire, hermano, todo plan que muchas veces se levanta en contra de ellos, al momento de que tú te levantas en oración, tú destruyes esos planes de Satanás. Entonces, hay algo bien tremendo, porque aquí lo que la palabra de Dios dice que, ¿verdad?, antes andábamos en ese tiempo, en ese mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad de los aires, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes nosotros andábamos ahí y todo lo mirábamos normal, todo mirábamos que era normal, pero una vez Dios nos enseña la diferencia, ¿verdad?, y nos enseña la realidad de cómo opera, cómo trabaja Satanás, cómo opera en los aires. Entonces nos damos cuenta de que nuestra lucha es de continuo y de que siempre tenemos que estar atentos, amén, a lo que se levanta. Entonces la palabra Satanás significa, fíjate, uno que se opone a los propósitos de Dios y de su pueblo. Diablos en el griego significa acusador o chismoso. Entonces, Satanás significa uno que se opone. ¿Cuántas veces se nos levanta la oposición? Y pensamos que es, ¿verdad?, que es el compañero de trabajo, la suegra, el cuñado, la cuñada. Pensamos que es la familia que se está levantando, que se quiere oponer a lo que estamos haciendo. Pero no. Dice que Satanás significa el que se opone. ¿A qué se opone? A los propósitos de Dios.
Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que ahí es donde entra nuestra lucha, ¿verdad? Espiritual. Pero dice que diablo significa acusador o chismoso. Toda persona que se envuelve en el chisme participa de la naturaleza satánica. Dice, las armas número 1 de Satanás es la culpabilidad. ¿Cuántas veces no miramos, verdad, lo que es esos problemas en un hogar? ¿Cuántas veces no miramos lo que hablábamos la semana pasada? Como la culpabilidad es algo muy, muy fuerte, que cuando entra una persona no la deja avanzar por cosas que hizo, por cosas que tal vez pasaron, por cosas que tal vez tuvo una mala experiencia. Y acuérdate que cuando la culpabilidad viene a nosotros o cuando la culpabilidad no te deja avanzar, es porque tú le has abierto una puerta al enemigo, es porque tú le has abierto una puerta a los pensamientos que vienen acusándote que estás mal, que hiciste mal. Miramos cómo ese es algo fuerte donde en los hogares pasa mucho donde si el hombre falló, la mujer falló, si pasó algo con los hijos, como esa culpabilidad los viene a atormentar, viene a acusar, y sabemos que esa es nuestra lucha, sabemos que esa es algo que Satanás está trayendo a las vidas para poder detenernos, porque quiere oponerse a los propósitos de Dios. Entonces es el que nos acusa, es el que trae acusación. Satanás viene y siempre va a querer traer acusación por lo que tú hiciste mal. Pero tú tienes que entender que hay un Dios poderoso que nos perdona, que nos limpia, que nos liberta. Hay un Dios que siempre está por nosotros y está esperando que nosotros nos acerquemos. El problema, hermanos, es que muchas veces en lugar de acercarnos, nos alejamos. En Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás es el príncipe de la potestad del aire y gobernador de la atmósfera del aire. Entonces dice que en Apocalipsis dice que va a llegar la hora donde dice que dice que va a ser lanzado fuera el acusador que nos acusaba delante de Dios, el acusador de nuestras almas. Entonces tienes que saber de que cuando viene la culpabilidad, cuando viene la acusación y eso no te deja tranquilo, tú tienes que orar, tienes que pelear por eso, tienes que reprender ese espíritu, porque ahí está Satanás ganando ventaja. Tenemos que cuidar mucho lo que es los pensamientos que dejamos entrar, tenemos que cuidar mucho lo que dejamos que baje a nuestro corazón, porque acuérdate, hermano, que de la abundancia del corazón es lo que va a hablar nuestra boca. Entonces todo eso, toda la guerra que tenemos siempre va a estar en nuestra mente. La guerra siempre va a estar en nuestra mente, pensando. Tal vez va a traer acusación, va a traer culpabilidad, va a traer cosas que nos van a estar ahí, ¿verdad? En nuestra mente. Pero depende de nosotros que las dejemos bajar a nuestro corazón o simplemente de ahí sacarlo. Y de ahí, ¿verdad? No hacer caso a lo que está viniendo, sino reprender esos pensamientos. Hemos mirado mucho como personas donde la guerra es tan fuerte en sus mentes, donde familias que han pasado por situaciones difíciles, engaños, tal vez abuso, tal vez han pasado por verdad, cosas donde sí, o sea, solamente Dios los ha sacado de ahí, pero hemos visto cómo con el tiempo, a veces aparentemente parece que ya está todo bien, y miramos cómo con el tiempo eso vuelve y los hace decaer, eso vuelve y los hace hacerse que no están haciendo las cosas bien. Aún han llegado nuevamente a volver como al principio, ¿verdad? El problema que tenían. ¿Por qué? Porque eso siempre va a estar ahí, la acusación. Algo que tenemos que entender es que, ¿verdad? Lo que Dios pone en mi corazón es que habláramos de lo que era la guerra espiritual, porque es algo que siempre en las familias va a haber. Siempre va a haber algo por lo que tenemos que nosotros estar luchando. Siempre tenemos que estar atentos a lo que, ¿verdad? Dios nos está hablando como familia. No descuides lo más valioso que Dios te ha dado, que es tu hogar, que son tus hijos. Siempre mantente ahí, mantente en la búsqueda del Señor. Siempre mira, hermano, qué es lo que está pasando a tu alrededor. Tenemos que saber diferenciar cuándo es que están pasando cosas que Dios nos está permitiendo para hacernos crecer, enseñarnos, pero también tenemos que mirar cuándo es el enemigo que está atacando nuestra familia,
cuándo es el enemigo que está entrando, porque a veces Satanás no puede tocarte a ti, no puede tal vez entrar contigo porque tú te mantienes, porque tú tienes, tal vez estás fuerte espiritualmente, pero ¿sabes qué él va a hacer? Él va a entrar con tus hijos porque ellos son vulnerables. Entonces tenemos que siempre saber de que Satanás nunca va a descansar, y el propósito de él es alejarnos de Dios, que el propósito no se cumpla en nosotros. Y ahorita lo que la pastora nos ha estado compartiendo, ¿verdad? El propósito de Dios en nuestra vida, como todos tenemos un propósito, como todos tenemos una asignación de parte de Dios. Y qué bonito es cuando tu propósito lo puedes llevar a cabo, tu asignación. Qué bonito es cuando encuentras tu asignación y tú dices, esto es lo mío, aquí yo me voy a esforzar, aquí yo me deleito haciendo lo que hago porque encontraste tu asignación, entendiste para qué fuiste creado. Pero ¿qué pasa? Que cuando no entendemos para qué fuimos creados, siempre le vamos a estar haciendo caso a las mentiras de Satanás. Siempre vamos a estar haciéndole caso a lo que Satanás nos trae, los pensamientos que él trae, la negatividad que él trae. Te dice, no, tu familia nunca va a crecer, tus hijos nunca van a cambiar, mira, ya pasó el tiempo y Dios no ha hecho nada. Entonces ahí está haciendo ¿qué? Ahí el acusador está viniendo ¿qué? A traer cosas a nuestra mente donde nos hace creer que nosotros no vamos a poder salir adelante, que Dios no va a hacer la obra en nuestro hogar. Y tú tienes que saber de que todas esas son mentiras. Dijimos que Satanás significa el que se opone. Entonces, cuando hay oposición o cuando algo se levanta en tu familia, tú tienes que discernir de que eso no es de parte de Dios. Cuando viene la acusación y cuando viene la culpabilidad, tú tienes que saber que esos son demonios, porque acuérdate que el principado está gobernando ahí, ¿verdad? En ciertas áreas, pero los demonios son los que él manda para estar acusarnos, para traer ciertas confusiones a nuestra mente, culpabilidad a nuestra mente. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es nuestro escudo. La palabra de Dios, tú vas a reprender todo eso a través de la palabra. Y tienes que entender lo que dice en Corintios, Primera de Corintios. Ay, por aquí lo tengo. Segunda de Corintios 2:12. No, perdón. Segunda de Corintios 10:4 y 5. Donde dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia. ¿Qué es milicia? Las armas de nuestra pelea. Las armas que tenemos para pelear no son carnales, sino que son poderosas para destruir fortalezas. ¿Dónde se forman esas fortalezas? En la mente. En la mente se forman las fortalezas cuando te hacen pensar que tú no puedes. Cuando te hacen pensar que tú no vas a cambiar. Cuando te hacen pensar que tú no vas a lograr salir adelante en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. Esas fortalezas se derriban a través de la palabra de Dios, ¿verdad? A través de la oración. Entonces, cuando nosotros oramos, nosotros hablamos la palabra de Dios. Algo que tienes que aprender, hermano, es aprender versículos. Cuando tú estás orando, esos versículos que tú tienes marcados en tu espíritu, la oración misma te hace decir esos versículos. Entonces ahí tú estás derribando esas fortalezas que se han hecho en tu mente. Pero sabes que no solamente en los padres pasa eso. Sabes que también muchas veces en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes, a ellos se les forman fortalezas en su mente. Por eso muchas veces ellos dicen, yo no voy a poder, yo no sé. No, es que yo no voy a cambiar. Aún niños pequeños donde tal vez se les ha implantado una semilla que ellos no van a poder, ellos se quedaron con esa semilla y se hizo una fortaleza en su mente que ellos no pueden, que ellos, aún hay niños que no se quieren esforzar porque dicen, pero no voy a poder hacerlo. Jóvenes que no se esfuerzan porque dicen, ya no voy a poder. Pero todo eso sabemos que son fortalezas que se formaron a través de la acusación y de la culpabilidad que muchas veces ellos sintieron por algo que se les dijo, por algo que pasó, por tal vez un papá cuando, ¿verdad? Tal vez abusó de ellos físicamente, sexualmente, cuando tal vez verbalmente, ¿verdad? Le dijo ciertas cosas donde esas fortalezas se formaron. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Que nuestra lucha es espiritual y eso es algo que tenemos que pelear todos los días. Pelea por tu hogar, pelea por tu matrimonio. No te des por vencido, no te des por vencida. Si miras que las cosas se ponen mal, si miras que de repente, ¿verdad? Se sale de control ciertas cosas, sigue orando. No te canses de orar. Dos cosas que siempre van a traer resultado a tu vida: la oración y la palabra.
la oración y el consejo en tus hijos. Siempre va a haber resultado de lo que tú les siembras, el consejo que les siembras, pero también la oración que tú siembras en ellos. Y como matrimonio, la oración que tú siembres en tu matrimonio es la que te va a fortalecer en el momento difícil. Cuando venga el día malo, la oración es la que los va a ayudar a salir adelante. Amén, hermanos. Así que pues ¿verdad? Se fue este tiempo, pero espero que haya sido de bendición y esperamos para la próxima semana seguir hablando de este tema. Amén, lo que es la guerra espiritual en el hogar. Y vamos a hacer una pequeña oración para quedar despedidos. Amén. Ahí donde usted está, ayúdeme a orar nuevamente. Padre, te damos gracias, Señor. En esta hora venimos delante de tu presencia. Una vez más, Señor, dándote gracias por este tiempo, Señor. Mira, Padre, que se ha ido tan rápido, Señor, pero oramos para que sea de bendición para la vida de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a entender cada día, Señor, el propósito y el plan que tú tienes para nosotros y nuestro hogar, Señor. Y que sigamos peleando, que no nos cansemos, Señor, de pelear la buena batalla de la fe por nuestra familia. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Que Dios le bendiga.